Esto es gravísimo, pero gravísimo. Ayer el Parlamento Europeo ha aprobado la Ley de Restauración de la Naturaleza, es decir, la ley que significa el fin de nuestro sistema agrícola y ganadero. Algo terrible. Os dejo abajo el enlace a la propia página del Parlamento Europeo, a esta ley que han aprobado a nuestras espaldas y mientras están echando cortinas de humo, y a pesar de unas protestas masivas en toda Europa, pero masivas pero tremendas, incluso en Bruselas, que los medios de manipulación masiva tapan para que no se sepa, y a pesar de estas protestas de los agricultores y ganaderos en toda Europa, han aprobado esta ley que significa el fin del sector agrícola y ganadero y para nosotros el inicio de un sistema en el cual lo que quieren es controlar nuestra alimentación, que comamos bichos, que seamos dependientes. Bueno, vamos a verlo ahora todo, voy a explicaros esa ley, os dejaré el enlace a la misma para que veáis que yo no me invento nada. Venga, vamos al vídeo, que realmente estoy muy indignado porque esto es realmente grave. Vamos a ello. Bien, efectivamente, ayer 27 de febrero de 2024 se aprobó por el Parlamento Europeo la Ley de Restauración de la Naturaleza, que supone de facto el fin de nuestro sistema agrícola y ganadero, a pesar de las manifestaciones y protestas tremendas que ha estado habiendo y siguen en toda Europa. Ya sabéis, los medios de manipulación masiva informan de modo sesgado, pero las protestas han sido tremendas en Bruselas. Bueno, han asediado el Parlamento Europeo, Polonia, Alemania, algo tremendo, pero que les ha dado exactamente igual a los burócratas del Parlamento Europeo que han aprobado esta ley de restauración de la naturaleza. Y como digo, es terrible, os la voy a explicar ahora, pero es terrible. Y si no fuera porque lo es y por lo que supone, diría que es ridícula. Ridícula porque se fija en el número de mariposas que hay en el campo. Bueno, os lo voy a explicar ahora porque es algo que, como os digo, me parece gravísimo, gravísimo. Al final, todo esto, ¿qué busca? Pues busca que dentro de una agenda absolutamente malévola y en contra de nuestros intereses se acabe con el sector primario, agricultura y ganadería, que esto se concentre en las manos de unos macrofondos que controlen nuestra alimentación y que nos hagan depender de ellos para alimentarnos, igual de la ganadería y la agricultura que del agua, y vamos a ser meras marionetas dependientes de estas élites. Y vamos a tener que comer insectos si nos los imponen o pagar a precio de oro si queremos comer carne o verdura, que encima no tendremos un control sobre sus características sanitarias ni controles porque vienen de fuera y, como sabéis, cuando vienen de fuera no hay un control. En lugar de comer el tomate de la huerta que está aquí y que sabemos que tiene unos controles, que tiene una calidad, que además es del agricultor de nuestro país, lo vamos a comer de países terceros, sin controles, sin calidad y a precio de oro. Y no digo ya si hay crisis y hay problemas para el abastecimiento. Esto no lo podemos permitir, no podemos permitirlo, hay que apoyar al sector agrícola y ganadero, no podemos permitirlo. Esto todavía tiene que pasar un paso más a través del Consejo y por eso tenemos que seguir luchando para que no sea definitivo, pero ya lo ha aprobado el Parlamento Europeo. Y os lo voy a explicar y os dejo abajo el enlace, como siempre, para que vosotros mismos lo leáis, porque es que está en la propia página del Parlamento Europeo, igual que está el tratado antipandemias, igual que está el certificado que quieren hacer nuevo, como se hizo en su momento, para determinadas cosas o circunstancias, o el euro digital, todas estas cosas con las cuales quieren tenernos absolutamente bajo su control y dominio las élites y los burócratas de la Unión Europea. Y bueno, esta ley que se ha aprobado ayer, fijaos, os voy a explicar solamente algunas cositas para que entendáis lo que significa. Bueno, os pido el like, por supuesto, por favor, para que yo vea que os interesan este tipo de vídeos informativos y también que lo compartáis para que todo el mundo sepa lo que está haciendo la Unión Europea, bueno, pues mientras hace cortinas de humo con otras historias que no son nada relevantes, pero aquí nos estamos jugando nuestra alimentación. Y dice, nueva ley, os leo textualmente, nueva ley para restaurar el 20% del suelo y el mar de la Unión Europea. Los Estados miembros deben restaurar al menos el 30% de los hábitats deteriorados para el 2030, el 60% para el 2040 y el 90% para 2050. Ya vamos a hablar de la Agenda 2050, no de la Agenda
2030, porque dice que más del 80% de los hábitats están en mal estado. Y fijaos, habla explícitamente de los ecosistemas agrícolas. Con vistas a mejorar la biodiversidad de los agroecosistemas, los países de la Unión Europea habrán de avanzar en 2 de los 3 indicadores siguientes. El índice de mariposas de los pastizales, la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas muy diversas y las reservas de carbono orgánica en suelos minerales de tierras de cultivo. Además, deberán tomarse medidas para aumentar el índice de aves comunes ligadas a medios agrarios, ya que estos animales son buenos indicadores del estado general de biodiversidad. Fijaos lo que dice, esta legislación responde a las expectativas de la ciudadanía en cuanto a la protección y restauración de la biodiversidad, el paisaje y los océanos, según se expresa por las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Es que es increíble, no nos someten a votación nada, no nos preguntan sobre nada y nos dicen lo que queremos y lo que pensamos. Esto es lo que la Unión Europea entiende por democracia. Pero ahora viene lo más grave de lejos. Se dice que se pretende restaurar los humedales, ríos, bosques, pastizales, etcétera, con el fin de aumentar la biodiversidad, asegurar las cosas que la naturaleza hace de forma gratuita, limitar el calentamiento global, como no, a 1,5 grados y fortalecer la resiliencia y la autonomía estratégica de Europa, previniendo desastres naturales y reduciendo riesgos para la seguridad alimentaria. Ahora vamos a ver que imponen penas gravísimas y nuevos delitos para quien ose tocar el agua. Vamos a verlo ahora, el agua, fijaos, se apropian del agua. Vamos a verlo ahora. Delincuencia medioambiental, así lo llaman. El Parlamento Europeo respalda añadir nuevos delitos y sanciones. Fijaos que esto es, claro, obviamente, si no haces lo que quieren, van a ser sanciones económicas gravísimas y delitos con penas de cárcel. Y las penas van hasta 10 años de cárcel y hasta 40 millones de euros en caso de empresas. Algunos delitos son lógicos y otros son simplemente para que se obedezca. Delitos típicos que lo que buscan es que la gente obedezca, porque si no se enfrentará a penas de cárcel o millonarias. Y todo esto se deriva del Pacto Verde, que os dejo abajo también el enlace a la información sobre el Pacto Verde que consta en la página de la Comisión Europea. ¿Y qué dice el Pacto Verde? Dice que el cambio climático y la degradación ambiental son una amenaza para la existencia de Europa y el mundo. Para ello, ¿qué se deduce? ¿Qué hay que hacer? No habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. No habrá emisiones netas. ¿Cómo lo van a hacer? Ya lo sabéis. Restricción de derechos y libertades de los ciudadanos. Mientras ellos viajan en avión privado, las élites, los políticos, los presidentes, los multimillonarios, a nosotros no nos van a dejar ni siquiera tener un vehículo de combustión, por poner un ejemplo. Crecimiento económico desacoplado del uso de recursos. ¿Qué es esto? Eso de que si no tienes nada serás feliz. Y que ninguna persona ni ningún lugar quede atrás. Eso se dice. Bueno, esta es la frase del día, ¿no? El Pacto Verde Europeo, se dice, es también uno de nuestros salvavidas. La Comisión Europea ha adoptado todas las propuestas y políticas climáticas y leyes que sean necesarias para adecuar esas emisiones netas al 55% para 2030 y al 0% para 2050. Bueno, no os voy a aburrir más con esto que se ha aprobado, pero tenemos que saber que esta ley que ha aprobado ayer el Parlamento Europeo aún requiere un refrendo más del Consejo, pero está aprobada ya por el Parlamento Europeo. Esta ley de restauración de la naturaleza es una ley que supone un mazazo definitivo para la agricultura y la ganadería. Pretende que, con la excusa del cambio climático o de que hay menos biodiversidad, hay que reducir los terrenos agrícolas y ganaderos si no tienen suficientes mariposas, por ejemplo, ¿no? Y hay que aumentar terrenos verdes donde haya más biodiversidad.
En lugar de apoyarse al sector ganadero y agrícola con medidas que hagan que eso es lo más verde que hay. La agricultura y la ganadería es lo más verde, lo que ha habido toda la vida, lo que hemos tenido siempre en España. Los agricultores y los ganaderos, agricultura y ganadería en todos los pueblos. Bueno, pues no, ahora se pretende que haya campos verdes y bosques que no contaminan y aumentan el número de mariposas y la biodiversidad. En lugar de haber medidas para apoyar a nuestro sector primario, lo que hay son medidas para que éste desaparezca. Y con él, nuestra libertad y nuestra autonomía para alimentarnos. Quieren que dependamos de lo que ellos decidan en materia alimentaria y, por supuesto, en materia de agua. Todo ello, una auténtica barbaridad que jamás deberíamos permitir, porque quieren terminar con nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, y quieren imponer el dominio absoluto sobre nosotros. Y el dominio se impone a través del miedo, punto uno, pero sobre todo con el control de la alimentación y del agua, porque es algo que todos necesitamos para sobrevivir. Os pido like, haced miembros del canal si os gusta mi contenido, un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.